Su amor me ha alcanzado como un abrazo, me ha transformado en una nueva criatura, me ha dado la libertad para amar, me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo en Jesús. Contigo yo tengo la libertad para amar. Paz y bien, bienvenidos a este su programa Creciendo en el Amor de Castos por Amor en la plataforma de Casa María del Caminante. Hoy con nuestro querido hermano José García y una servidora Aileen. Hola José. Y una servidora Aileen Lora. Les cuento que nuestra querida hermana Angélica le manda saludos porque no ha podido estar con nosotros en el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos nosotros para seguir creciendo en el amor. Las redes de Casa María del Caminante la vemos por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. O sea que tenemos muchas formas de poder evangelizar y seguir glorificando al Señor a través de las redes sociales. Así que le damos muchas gracias a nuestra Madre Santísima y a las hijas de la Caridad de Miami que nos permiten esta gracia de poder comunicarnos con ustedes y evangelizar a través de estas redes. Así que estamos muy contentos de estar aquí con nuestro hermano José García. Les cuento que el tema de hoy es la Eucaristía como fuente de gracia para la familia. Y bueno, estuvimos comentando, José y yo, antes del programa, de salir al aire, de que este domingo estábamos celebrando una fiesta muy solemne dentro de la Iglesia Católica de Cristo Rey del universo, Rey de todo lo creado. Y es maravilloso el poder reconocerlo. Es un privilegio, una gracia tremenda que nosotros podamos reconocerlo como el Rey de nuestra vida, como el Rey de nuestro corazón. Cuando hay tantas personas que no conocen del Señor o tienen otros dioses fuera de Dios. Y meditando yo que estoy en un trabajo donde hay budistas, donde hay de todo, ¿verdad? Estaba pensando en esa gracia que tengo, gracias a mi familia, que me crió en ese ambiente cristiano, católico. Es una gracia tremenda y ahora, en este momento de mi vida, lo reconozco. Y le doy gracias a mis padres que mantuvieron y custodiaron mi fe. Entonces, querido hermano José, tú también como terciario franciscano, católico, con hijos numerosos, cuéntanos cómo la Eucaristía en tu experiencia personal ha sido una fuente de gracia para tu familia. ¿Y cómo hacerlo fuente de gracia para tu familia? Claro. Sí, pues Aileen, la Eucaristía, yo he llegado a reconocer hoy día que es lo más importante de nuestra fe, es el culmen de nuestra fe, porque hay que tener fe para ver que Cristo está presente en la Eucaristía. Y te voy a decir una anécdota, un pequeño testimonio. Yo experimenté una conversión cuando yo era joven, cuando yo estaba en high school, y fue una tremenda conversión, y yo era la persona más feliz del mundo, y pude entender muchas cosas de la fe de la noche a la mañana. Sin embargo, eso no quiere decir que tú lo sabes todo de momento. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, cogí una clase de religión, y en esa clase de religión empezaron a hablar de diferentes religiones, y una de ellas era de la Iglesia Católica, y la maestra, que era judía, dice, los católicos tienen la Eucaristía y ellos dicen que piensan o creen que eso se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando ella dijo eso, yo en mi ignorancia de católico, yo me sentí insultado porque yo pensaba como que ella nos estaba insultando a los católicos diciéndonos que nosotros éramos unos ignorantes, diciendo que eso es el cuerpo, cuando en realidad yo pensaba eso es simbólico. Y yo alcé la mano y yo le dije, no, los católicos, yo he sido católico toda mi vida, eso es un símbolo.
sea, yo lo estaba interpretando como si nos estuvieran insultando a nosotros. Después con los años que yo verdaderamente caigo en cuenta lo que es la Eucaristía de verdad. Porque a ti te lo pueden decir de joven, de pequeño, y sí, como que no lo registras si no lo meditas bien lo que te están diciendo. Después cuando yo me di cuenta de lo que era, dije, Ave María, a la verdad que yo fui bien ignorante y cómo pude atreverme a decir que eso era simbólico cuando nuestra fe nos dice eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde que yo tengo esa conciencia, la Eucaristía se ha convertido en algo muy importante en mi espiritualidad y en la espiritualidad de mi casa, de mi hogar. Nosotros en nuestra parroquia tenemos eh, adoración eucarística una vez a la semana. Nos reunimos los jueves por la noche y hacemos lo que se le dice en inglés benediction por la noche y la comunidad se reúne. Eh, No, también mi esposa y yo vamos regularmente por las mañanas a la Eucaristía, eh, 3, 4, a veces 5 veces a la semana, por las mañanas antes de empezar nuestras actividades. Pero eso ya nosotros conscientes que eso es un alimento. Y lo importante es saber que para la iglesia ese es el sacramento de los sacramentos. Los católicos tienen que despertar y conocer esto porque yo sé que hay unas encuestas que hoy día los mismos católicos han perdido la fe. Solamente creo que un 20, un 30% de los católicos creen que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Y no sé si lo niegan por ignorancia o porque simplemente no tienen fe, pero se han dejado influenciar por la masa secular o por la influencia de la sociedad que no tiene fe. Entonces hay que enfatizar de nuevo la devoción a la Eucaristía, el pan, el alimento espiritual más fuerte que nosotros podemos recibir aquí en esta tierra. El Papa, eso me recuerda el Papa San Juan Pablo II, que el Papa decía que una de las preocupaciones que él tenía era que si a los hijos no se le acercaba al misterio de la Eucaristía, ¿cómo iban a conocer al Señor? O sea, que los padres tenían una llamada importante de acercar a sus hijos a la Eucaristía, de exponerlo en ese ambiente de Jesús, estar delante de Jesús en ese misterio, para que ellos puedan conocerlo y llegar a amarlo. Y entonces recuerdo en una parroquia que vi una familia donde estaban los niños pequeñitos y la mamá con uno de los niños en brazos también, todos postrados ante el Santísimo. Y eso me llenó de mucho gozo porque ellos desde pequeños pues van tomando conciencia, uno hablándole de que Jesús realmente está ahí. Y sí es una realidad muy triste de que en muchos católicos no entendemos ese misterio. Yo recuerdo, en mi caso también, pues uno iba a misa, yo me confesaba, yo era ministro eucarístico, o sea, yo era ministro, ay Dios mío, yo era ministro eucarístico, yo me confesaba, yo todo, pero yo no pasaba tiempo con el Santísimo, como de ir a visitar a Jesús en la capilla. Yo no hacía eso y gracias a Dios que mis padres eran de misa diario, que hacíamos el rosario todos los viernes como familia, o sea, que familias que practican su fe. Y sin embargo, yo no iba al Santísimo. Y recuerdo que alguien me preguntó, una hermana franciscana me preguntó que si yo visitaba a Jesús en la capilla. Y eso me sacudió a mí, gracias a Dios, me hizo cuestionarme el por qué yo no visitaba a Jesús en el Santísimo. Y ahí empiezo yo a ir a la capilla. Y entonces ahí empiezo a tener un encuentro con Él en ese misterio, hablándole, ¿verdad? Yo le decía al Señor que me ayudara a conocerlo en ese misterio y lo comparto porque los niños, por ejemplo, yo a los niños de mi hermana, entonces yo les digo, Jesús en el momento de la misa, cuando el sacerdote pone la mano de tal manera, ¿verdad? Que se está dando el milagro de la transustanciación, el cuerpo se convierte, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Entonces yo les comento de que Jesús se esconde en ese momento en la hostia y que por eso ellos le tienen que tirar un beso, arrodillarse y tirarle un beso para que Jesús sepa que ellos saben que Él está ahí. Y es increíble como ellos, yo se lo digo, y como ya ellos lo hacen solo, esté yo o no esté yo.
ellos le tiran un beso y a veces me dicen, tía, mira, ya Jesús se escondió, tírale un beso, ¿no? Y eso es importante porque va sensibilizando el corazón de los niños de que Jesús está ahí y van creciendo entonces con esa intimidad, digo, con ese anhelo de poder hablarle. Por ejemplo, a los más chiquitos, mi hermana tiene uno de 4, ya cumplió 4 años, yo le digo que le dibuje algo a Jesús. Entonces yo le dibujo un corazón, que le digan que lo quieren, porque él pasa mucho tiempo solo. Y eso va haciendo que ellos se vayan, tú sabes, sensibilizando ante Jesús en ese misterio de la hostia. Y lo comento porque todos estamos llamados a llevar a los niños, a los hijos, a esa intimidad para que puedan crecer en santidad, en gracia, vivir la misa, porque a mí eso fue lo que me ayudó bastante. Cuando yo fui a la capilla y empecé a hablar con Jesús y decirle, bueno, Señor, me parece una locura que tú te quedes así en la hostia, pero nada es imposible para ti, entonces vamos a conocernos. Y ahí empieza ese encuentro con la persona viva de Jesús en ese misterio, que imagínense si el Señor dice, pidan y se os dará, busquen y encontrarán, y llamen a la puerta y se le abrirá. Imagínate si uno le pide, Señor, yo quiero conocerte, ¿cómo el Señor no nos va a dar la gracia de conocerle? Esa fue mi petición y le pedí a la madre que me ayudara, que intercediera por mí, y ahí tuve un encuentro con el Señor, un encuentro tremendo. El Señor me tumbó, yo hice termino con este, pero quiero contar ese testimonio como una hija con el encuentro de Jesús que lleva a otra familia y a otros niños al encuentro con él, que yo, por ejemplo, cuando fui hice una promesa en Cuaresma de los 40 días, visitar a Jesús en la capilla. Y entonces los días iban pasando y cada vez se me hacía más fácil el estar con él. Antes me parecía una eternidad, a la hora no pasaba, pero después el problema era que me quedaba 2 horas y no me daba cuenta. Entonces tenía que estar poniendo el reloj para poder salir y llegar a tiempo a la clase. Y entonces era una paz tan especial y yo decía, Dios mío, pero qué belleza, me sentía como si saliera de un retiro. Y el último día, el día último, que era el día ya que terminaba la promesa en ese momento, ¿verdad? Se me presentó una situación que se me olvidó por un momento que el Santísimo lo cerraban a una hora específica. Cuando me recordé, hice que mi amiga me llevara a la capilla, pues no tenía cómo ir, y llego a una parroquia que era la primera vez en mi vida que oía adoración perpetua. Ella me decía, mire, es una capilla de adoración perpetua. Y yo, ¿cómo así? O que el Santísimo está expuesto 24 horas y hay gente en todo momento. Yo decía, no, pero no puede ser, en serio. Y era cierto, ¿no? Eso fue en Daytona, en Estados Unidos. Y cuando yo llego, yo no lo podía creer porque todo el tiempo que yo fui a misa, a la capilla a visitar a Jesús, siempre era él y yo, no había más nadie en la capilla. Siempre estaba solo el Santísimo y ahí habían adoradores en todo momento. Y era de noche, eran como las 8 de la noche y yo estaba feliz viendo esto. Y entonces mi amiga entra, porque era su cumpleaños y yo iba a ir a su cumpleaños, entra a la capilla y yo me quedé entusiasmada, pues pasmada viendo la gente afuera, que eran los adoradores. Y les cuento que así rápido que el Señor me tumbó de rodillas, cuando yo abrí la puerta, me tumbó de rodillas en la puerta de la capilla y yo sentía como, o sea, si se puede decir con palabras, que el Señor me abrazaba, estaba feliz de que yo hubiera preferido, porque yo estaba dispuesta a no ir a la fiesta de cumpleaños si no me llevaban a la capilla. Y el Señor me hizo saber lo mucho que le agradó eso y entonces yo tuve un encuentro muy personal con Él. Y el Señor mismo en el corazón me decía, hija mía, mírame, ¿verdad? Y yo que no podía, porque yo di grito ahí, yo ni me daba cuenta que estaba en la entrada, sino que caí de rodillas y ya empecé a vivir algo, una intimidad muy especial con él. Y el Señor volvió y me repetía, mírame. Entonces el Espíritu Santo, porque yo no podía, el Señor mismo me hizo ver, que viera por el cristal, ahí que me doy cuenta que estoy de rodillas en la puerta de la entrada, y que en el cristal, o sea, era como un pasillo, y ahí podía ver el altar, y en el altar estaba en la hostia, entonces la voz salía de la hostia, de la Eucaristía, y yo no podía parar de llorar, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Dios mío, el Señor está ahí, o sea, fue un encuentro de emoción, ¿no? De muchas cosas juntas, y yo decía, Señor, pero ¿cómo así? Tú estás ahí, y yo no lo sabía, le pedía perdón por las veces que no lo visité, y también estaba llena de gozo por ese momento, tanto así que yo quería que me llevara con él para el cielo, vamos a decir.
Entonces, desde ahí ya yo tuve un encuentro tan grande con él que no podía dejar de ir a la capilla. Y después yo me llama como misionera de adoración perpetua, abriendo capilla en donde quiera que me envíe. Y ahí entiendo la importancia. Yo cuando el Señor me envía de misión, entonces yo llevo que los niños, que la iglesia donde se abre la capilla, tenga siempre algo mensual con los niños y los padres lleven a los niños a la adoración. Y he tenido experiencia lindísima de que los niños han sido el motivo para que los papás se inscriban en la adoración, porque los niños al oír el mensaje de evangelización, pues tú sabes, los corazones sencillos, los niños hacen que los papás visiten a Jesús con ellos. Entonces los papás se inscriben. He tenido, en Colombia me pasó una familia completa que no querían coger una hora, pero su hijo quería ir en la madrugada y era un niño de 10 años y él quería ir a las 3 de la mañana para hacer un sacrificio por amor a Jesús porque estaba solo. Y entonces los papás no llevan qué hacer. Y los papás, todas las familias, entonces cogieron las 3 de la mañana para ir al Santísimo porque su hijo quería ir a las 3 de la mañana. Entonces ha sido una belleza ver cómo los niños, al tú hablarle de Jesús, el Señor se encarga de que ellos puedan entender esa gracia, de que Él está ahí. Y han sido pues motivo de que toda la familia vayan a los pies del Santísimo. No sé si quieres agregar algo, José, pero... Sí, yo te iba a decir, tú, o sea, has tenido una gracia especial que pudiste experimentar al Señor en ese encuentro en la Eucaristía. Ahora, yo voy a decir algo por aquellas personas que no sienten nada cuando van a la Claro. Eucaristía. Hace poco estaba leyendo un libro que escribió San Juan de la Cruz, que es un doctor de la iglesia. Entonces él habla de que, claro, hay muchas personas que están envueltas en la vida religiosa y experimentan, que ya están más avanzadas, que experimentan cierta consolación cuando van a la Eucaristía, pero hay mucha gente que no experimenta nada, especialmente al principio, como tú dijiste. Y decía él que el Señor, decía San Juan de la Cruz, que el Señor a propósito remueve toda, toda experiencia de consolación o sensual, de física o de emocional, de tú tomar el cuerpo, porque este es el cuerpo de Cristo, pero muchas veces la persona lo sabe por el intelecto, pero no es que esté sintiendo nada cuando esté comulgando. Y San Juan de la Cruz dice que el Señor lo hace a propósito para que nosotros no vayamos a donde Él simplemente por el consuelo que nos trae, sino que vayamos por amor. Entonces, eso me puso a pensar mucho a mí. Entonces, cuando yo voy ahora a la Eucaristía por las mañanas, o cuando estoy orando que decido que voy a ir por la mañana a la misa, yo le digo, Señor, yo voy porque yo sé que eso le da mucha consolación al Señor. Entonces, nada más que saber que eso le va a dar tremenda consolación al Señor de que uno está yendo a visitarlo, que uno va a estar yendo a sus pies. Eso automáticamente me hace sentir bien, aunque no, o sea, el no estar buscando simplemente mi propia consolación, sino que estoy buscando cómo consolar al Señor, te da otro tipo de consolación, es como que más profunda. Entonces, pero el Señor se manifiesta cuando Él quiere. O sea, la cuestión es tener la fe, creer las palabras que Él dijo en la última cena, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si te pones a pensar, son palabras misteriosas. ¿Por qué el Señor iba a decir una cosa así? Suena como una locura. Sí. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No hay ninguna otra explicación que simplemente eso es el cuerpo y la sangre. Por eso fue que lo dijo. Muchos discípulos lo abandonaron, pero el Señor no se retractó, ¿no? Y ustedes también se van, decía el Señor. O sea, sí, eso ocurrió antes de la última cena, por digamos una semana, 2 semanas antes, donde el Señor empieza a hablar de eso en Juan 6, el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 6. El Señor empieza a hablar de que Él es el pan vivo bajado del cielo, que su cuerpo es comida verdadera, su sangre es bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, no morirá jamás. El pan que yo daré al mundo es mi carne. Entonces el Señor lo repite un montón de veces y suena para los judíos de esa época. Sonaba como una locura, como un canibalismo, como Él nos va a dar comer de su cuerpo, de su carne y de sangre. Y dice la Escritura que a partir de esas palabras tan duras,
ellos encontraron esas palabras muy duras de creer y muchos de los discípulos, no de los 12, sino de los otros discípulos, porque tenía muchos otros discípulos, dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Probablemente pensaron que Jesús estaba loco o algo así. Sí, estaba Y loco de amor. de amor. Entonces, lo interesante es que después Jesús no les dijo, no, miren, yo me refería a un símbolo, simbólicamente. Yo pienso, el Señor no los hubiera dejado ir simplemente por una malentendido. El Señor hubiera clarificado. Sería una locura que el Señor los dejara ir a estos discípulos simplemente por no querer explicar lo que él quería decir. No, lo que él quería decir era que eso es verdaderamente mi cuerpo y mi sangre. A los discípulos suyos le pregunto, ¿y ustedes me van a dejar a mí también por lo que acabo de decir? Y Pedro, como siempre, hablando de inspiración, porque el Padre lo inspira, le dice, pero si te dejamos a ti, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro tampoco entendía, como decimos en Puerto Rico, no entendía un pepino, pero como lo decía Jesús, tiene que ser cierto de alguna manera. Así es que tenemos que nosotros creer, porque lo dice Jesús, por eso lo creo, aunque no haga sentido y suene como si fuera una locura en términos de este mundo. Claro Esa es que la sí. fe. Amén. Y hay algo muy importante, la familia, que es la iglesia doméstica, la familia es tan importante para la sociedad, donde salen todas las vocaciones, ¿verdad? Y tantos matrimonios que no están estables simplemente porque descuidamos como familia la intimidad con Jesús, que no hayan que hacer con los hijos que van creciendo ante un mundo que le brinda ¿cómo se llama? Todo relativismo, Distracción. un mundo donde hay tanta impureza, tanto pecado, ¿verdad? Tantas cosas que le ofrece fuera de Jesús. ¿Qué tan importante? Muchas familias que se preguntan cómo van a criar los hijos. Hay personas que me consta, hay matrimonios que tienen miedo de tener hijos porque no saben cómo van a custodiar a sus hijos en el mundo que estamos viviendo. Pero el Señor da la gracia para tener familia santa, porque, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. El Señor ama el matrimonio, ama la familia, y Él da la gracia para todo tiempo. Entonces, qué importante a las familias que nos están escuchando, qué importante devolver, si no estamos, devolver a tener esa intimidad profunda con Jesús. Ya pronto tenemos Adviento, que es un tiempo de preparación. Pues vamos a ofrecerle al Señor que esta Navidad no pase desapercibida, que centremos a nuestra familia, a los niños, no tanto en los regalos, sino en el regalo que es Jesús, ¿verdad? Que esa sea la Navidad, como llevarlo a ellos, a preparar su corazón y toda la familia para recibir al Señor de una manera profunda en esta Navidad, que podamos, o sea, ir a misa y ir preparando con los niños en este ambiente. Es muy importante que uno encuentra eso en actividades con los niños de la Iglesia Católica, donde podemos ir preparando el Adviento, hacerlo con la corona, que los niños reunirse como familia en torno a la mesa de la casa donde está la corona de Adviento y preparando a los niños, o sea, de lo que va a pasar en Navidad, de preparar el corazoncito para Jesús, de confesarse, toda la familia. Qué importante hacer eso. Vamos a aprovechar en este llamado que el Señor nos hace a ser santos como Él es santo. Y algo muy, muy lindo que decía el Santo Padre Juan Pablo II, que él pasaba horas en el Santísimo siendo papa, tenía sus horas de adoración, pero también él amanecía en adoración, pues muchas veces amanecía. Y el Papa decía que lo más importante es saber que cuando uno va a una capilla, ¿verdad? Ya de por sí es un acto de fe, es un acto de fe que llena de gozo el corazón de Jesús. Y el saber y uno comunicarle a sus hijos de que ahí está la persona que más nos ama, ¿verdad? La persona, aunque nuestros ojos no puedan ver, ¿verdad? A Jesús como tal, como persona, ahí está Él en ese misterio de la hostia. San Benedicto, yo me pienso Benedicto, pero bueno, santo es el Papa Benedicto, el emérito, él nos contaba de que Jesús se queda más humilde que en Belén, ¿verdad? En Belén ¿se acuerdan los Reyes Magos que estaban buscando al Rey de Reyes? Y lo buscaron en el palacio, porque ¿dónde iba a estar el rey? En el palacio, ¿verdad? Y el Señor lo dirige a través de la estrella a este establo
José, la madre, nuestra madre querida, nuestro amado José, y Jesús, un niño pequeño, y ahí estaba el rey, y ahí se postran los reyes, y ahí empieza, decía Benedicto, ese camino interior, al postrarse delante de este bebé pequeño, comienza ese camino interior de ellos, porque de verdad ellos no se imaginaron al rey así. Pues así como estaba Jesús, el rey de reyes, el creador de todo, que se hace pequeño, niño, dice el Papa que él está más humilde hoy día que en Belén, ¿verdad? En Belén envuelto en el pago eucarístico y hoy día envuelto, en Belén envuelto en pañales, en un pesebre y hoy día envuelto en el pago eucarístico. Pero ahí está Jesús con todo su poder, con toda su gracia. Y bueno, el Señor nos llama a estar delante de Él, a no tener miedo de acercarnos a su misterio y que es hora de que nosotros como familia vivamos una intimidad profunda con Jesús. Es hora de que hagamos entender a los hijos de que nada es más importante que vivir de cerca con Jesús. Los jóvenes pasan, sobre todo los teenagers, en la edad de 13, 12, pasan pues por esa edad, pasan por muchas cosas difíciles como jóvenes. Y el Señor ahí lo reafirma, ¿verdad? El Señor ahí regala todas las gracias porque Él está vivo ahí, aunque uno no sienta nada, la gracia de su corazón eucarístico, ¿verdad? Se derrama sobre sus hijos. Y eso es una gracia que no podemos, o sea, que no tenemos ni idea. Yo me acuerdo de una familia, había una joven dentro de esa familia, niños pequeños, pero había una teenager que a ella le encantaba el baile, o sea, ella contando el testimonio de que ella estaba en fiesta siempre, ella era el alma de la fiesta, o sea, todo el mundo salía con ella tomaba mucho, bailaba mucho, siempre estaba en una fiesta que, por cierto, era un dolor de cabeza para los papás que tenían que estarse preocupando mucho por su hija. Y déjame decirte que empezaron a ir familia a la Eucaristía, al Santísimo. Y entonces ella iba, los papás le decían, vamos a hacer ese sacrificio lindo que vamos a hacer juntos como familia. Y bueno, y lo empezaron a llevar hasta que llegaron a la hora, ¿no? Y entonces pasa que ella empieza dice ella que ella ya no quería, los amigos le invitaban, y ella no se sentía cómoda en la discoteca y ella no entendía por qué. Pero ya ella no le gustaba el ambiente y entonces ella misma se cuestionaba, bueno, ¿y a mí qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces ella misma dice como testimonio que ya empezó a ir al Santísimo, empezaron ese tipo de ambiente a no hacerla sentirla bien, ¿verdad? Porque es que el Señor va cambiando todo, ¿verdad? El Señor cambia todo, hace todo nuevo. Así para que ustedes vean, esto no es cuestión, ¿verdad? Sientan o no sientan, como decía José, el hecho de que Jesús está ahí, porque lo dijo, eh, o sea, las gracias que recibimos de su corazón, o sea, no van, como decía, el Papa decía bueno, qué gracias no se reciben, pero les cuento varias gracias que el Papa habla. El Papa San Juan Pablo II hablaba de que en la Eucaristía, en la presencia de Jesús, nos va transformando, ¿verdad? Porque estamos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos va uniendo y esa unión a su corazón nos va transformando, nos va santificando. Por eso la capilla es el lugar más importante de toda la tierra, donde hay una capilla, porque ahí está la presencia viva del Creador. Entonces nos va transformando, nos va santificando. Yo quería mencionar, yo quería mencionar algo que me llama la atención. Cuando uno lee los relatos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en uno de los evangelios, no estoy seguro si es Lucas, pero en uno de ellos, cuando está hablando de la resurrección de Jesús, habla de los discípulos, aquellos discípulos que iban hacia Emaús. Entonces Jesús se les acerca, se les aparece y se les acerca, pero ellos no reconocieron a Jesús. Y Jesús empieza a hablar con ellos en el camino. Y ellos estaban desilusionados porque ellos habían esperado que Jesús fuera el Mesías, mientras que acababa de ser crucificado. Entonces ellos no sabían ya qué más pensar. Estaban como decepcionados. Entonces en eso empieza a caer la noche. Y Jesús hace como que se va a ir de separar de ellos. Ellos le piden que se quede con ellos, pensando que era una persona común y corriente, que se queden con ellos, es porque ya estaba cayendo la noche, y Jesús accede. O sea, ellos invitaron a Jesús a quedarse, Jesús accede. Entonces en eso que van a comer, Jesús toma el pan, lo partió
lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos. Y dice ahí la escritura que reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Y ahí Jesús desapareció de sus ojos. Y ellos descubrieron que ese era Jesús el que estaba frente y se llenaron de tanto entusiasmo y alegría que se levantaron, aún siendo de noche, y viraron otra vez para Jerusalén a juntarse con los otros discípulos, con los apóstoles, los discípulos en ese momento. Entonces, entonces estos dos discípulos les cuentan a los otros, una vez llegan a Jerusalén, lo que les había sucedido y cómo habían reconocido a Jesús en la fracción del pan. Eso es un mensaje muy grande. Nosotros tenemos también que descubrir a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan, en nuestra misa, en la Eucaristía. Ahí está presente Jesús de una manera bien particular, que ya no es con los ojos humanos que lo vemos, sino con los ojos del Espíritu. Entonces, y eso es lo que quiere Jesús, que empecemos a pensar de otra manera y recibirlo de otra manera. Pero es un proceso, como le pasó a esos dos discípulos, que primero lo veían con los ojos, Jesús poco a poco los destetó de esa forma de pensar hasta que les reveló que estaba presente en la Eucaristía. Sí, no tener miedo, porque hay familias, por ejemplo, que se limitan porque piensan que los niños que están en edades muy pequeños, que tal vez van a estar distraídos, como digo yo, o sea, el hecho de, por ejemplo, llevarle un cuaderno a los pequeños, yo lo pongo, como yo te dije, a dibujar. En las capillas tienen hasta algo para dibujarle a Jesús algo, decirle a Jesús cuánto lo ama. Jesús de cada sagrario del mundo nos hace esa invitación a permanecer con Él, a estar con Él, ¿verdad? Ese grito de Jesús que resuena en todas las capillas, de que acaso no van a estar conmigo, no va a estar ni siquiera una hora conmigo, ¿verdad? Es un llamado a cada uno de manera personal. Aunque hayan 1000 gente en la capilla, ojalá fuera el caso, ¿verdad? Jesús nos espera de manera personal a cada hijo, a cada uno, a cada papá, a cada mamá, cada matrimonio, a cada familia, todo nos espera Jesús y se llena de gozo cuando nos ve. Eso me recuerda a este beato, ¿cómo se llama? Un beato de que ahora no me... Fulton Sheen. Fulton Sheen. Él decía que, o sea, todos se preguntaban por qué él tenía tanto amor a la Eucaristía y a todo el mundo con el que él se encontraba, sacerdote, monja, familia, a todo el mundo, él le ponía siempre, le hablaba de que tenía que ir al Santísimo y pasar por lo menos una hora con Jesús. Y todo el mundo se preguntaba por qué él amaba tanto la Eucaristía. Y él cuenta el testimonio de este sacerdote que estuvo... que estaba en un país comunista, que entraron estos comunistas a la iglesia, que tiraron las hostias, que pusieron al sacerdote. Él se enteró siendo seminarista de ese testimonio, de que el sacerdote lo tenían pues, en un lugar apartado, pero él podía ver desde ahí, lo tenían encerrado, ¿verdad? Él veía una niña que entraba todos los días por una grieta que habían roto la puerta y todo a la iglesia. Entonces la niña que había visto la hostia cuando la tiraron, pues la niña que había hecho la primera comunión y todo eso, que le habían enseñado que Jesús estaba ahí, ella iba todas las noches escondida. En esa época, o sea, ella sabía que no se podía comulgar más de una vez, y entonces ella todos los días se postraba y consumía la Eucaristía con la boca, ¿verdad? Se postraba y con la boca consumía la Eucaristía. Eran 32 hostias o 33 hostias, 33 días, ella estuvo haciendo la cantidad de hostias que había, yendo escondida y hacía eso, y el padre la veía, ¿verdad? Y el último día, pues esta niña cuando consumió la última Eucaristía, la encontraron y la mataron, ¿verdad? Y eso hizo que el corazón de Fulton Sheen tuviera un amor muy especial a la Eucaristía por el testimonio de esa niña, y él le prometió al Señor que todos los días él iba a visitarlo, todos los días a la capilla, y que él iba a llevar a todas las personas con las que él se encontrara a tener un tiempo con él en la capilla. Esto es algo muy hermoso de que todos estamos llamados a tener un encuentro. ¿Ustedes no creen que el corazón vivo de la iglesia, que es Jesús, vivo en la hostia, que ha querido quedarse con nosotros,
porque nos ama y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ha querido permanecer humilde, sencillo entre nosotros para que podamos entrar como estemos a su presencia. ¿Ustedes no creen que es hora de que lo conozcamos? ¿No creen que es hora de que empecemos a tener una intimidad con Él? ¿No creen que es hora de que nuestra familia se santifiquen ante su presencia, de que llevemos a los hijos, a nuestro esposo, a nuestras, ¿verdad?, los que están casados, a nuestros amigos, a todos, a tener un encuentro personal con Jesús? Que esta Navidad, que en este tiempo de Adviento, ese sea el llamado, ese sea el regalo, el corazón de cada uno, que llevemos a los niños a que hagamos un pesebre en nuestro corazón donde Jesús de una manera especial pueda hallar morada, porque no encuentra a Jesús. Ese es ¿verdad?, el sufrimiento de Jesús, de que lo dejamos solo y abandonado en todos los agrarios del mundo. Entonces yo pienso que como tú decías, José, esto no es cuestión de sentimiento. En el caso mío, el Señor permitió eso por el llamado que, ¿verdad?, era necesario, le pareció bien, por el llamado que quería hacerme de misionera de adoración perpetua. Y el llamado que el Señor me hizo, el Señor me decía, Aileen, yo estoy solo y abandonado, ¿verdad? Estoy en mi iglesia y estoy solo y abandonado. Ayúdame a restaurar mi iglesia por medio de la adoración perpetua. Ahí fue que yo entendí que yo tenía que dejar todo y hacer lo que el Señor me estaba pidiendo, ¿verdad? Y en ese momento, para ese llamado, el Señor permitió eso. Pero no es que cada vez que yo voy a la capilla siento nada, sino que yo sé que Él está ahí. Yo le pido la gracia a la Madre, que es tremenda adoradora, a nuestra mamá, que nos acompaña, a San José, custodio, que custodie mi hora de adoración, que me ayude a contemplar a su Hijo en ese misterio, que me enseña a amarle, a adorarle, le entregó, porque uno a veces está ahí en el silencio y vienen mil cosas a la mente. O sea, no tengamos pena de entregarle eso a Jesús y decirle, Señor, mira, te entrego todo esto. De camino a la capilla, de camino a misa, vamos, por ejemplo, en mi casa, vamos nosotros como familia haciendo la coronilla de la misericordia para que poder vivir la misa, que el Señor nos permita no distraernos, poder recibirlo dignamente. Entonces vamos orando en vez de estar en otra cosa, que eso nos va sintonizando, ¿verdad? Pues igualmente cuando vayamos al encuentro, a la capilla, vamos a crear ese ambiente en familia de que miren, vamos a orar, vamos a un Dios te salve, vamos a tener un encuentro con Jesús, que podamos estar con Él, y cómo el Señor nos da la gracia al dar. Así que estamos muy contentos de que hoy, creciendo en el amor, podamos crecer de verdad en el amor, al acercarnos al amor de los amores. Que ese sea, ¿verdad?, la tarea, la invitación y el motivo para celebrar la Navidad. Hay otra razón que yo quería mencionar, que es importante que la conozcamos, Aileen, que esto yo lo he leído, que lo han dicho otros, que lo han dicho santos, y es que tú mencionaste hace poco la batalla espiritual por la cual está pasando la iglesia, y particularmente el ataque feroz de Satanás contra la familia, porque muchos santos antes de este siglo XX y XXI ya habían pronosticado que el ataque más feroz que iba a tener Satanás contra la iglesia era tratando de destruir la familia. Y es lo que estamos viviendo hoy día, me parece a mí. Entonces, hay dos armas poderosas que nos van a mantener firmes en nuestra fe, porque la batalla es dura. Y esas dos armas más poderosas para vencer al final son la devoción a la Eucaristía, la comunión y también el rezo del Santo Rosario. Eso es lo que va a hacer, va a tener el poder espiritual para volver las familias por el camino de la santidad y para la salvación de nuestras almas en estos tiempos difíciles. Amén. Tú has dicho las palabras clave. Jesús, nuestra Madre Santísima. Ahí está todo. Eso es cierto. Y así los jóvenes van creciendo y los niños en esa pureza y también pues recibir la gracia de la pureza, de la castidad, porque delante de Jesús, ¿qué gracia no se recibe? Y yo me recuerdo un testimonio de niño, eso fue en Guatemala, en un lugar franciscano, que estaban abriendo capilla de adoración. Los niños, oigan esto, que fueron varios niños que querían adorar el Santísimo, y entonces las profesoras empezaron de catecismo a llevar a los niños a la capilla, iban aumentando los minutos, ¿verdad? Hasta que llegaron a la hora.
Pero el padre, varias gente, no el padre permitió, pero varias gente no estaban de acuerdo porque los niños contrarios hacían mucho ruido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues los niños querían, mira qué bendición, el padre, gracias a Dios que apoyó todo esto. Y empezaron los niños a ir, cuando llegaron a la hora, el testimonio de estos niños en Guatemala fue que una de las niñas, cuando ya era hora de que terminaron su hora de adoración, tenían que regresar a un punto, o sea, la profesora lo llevaba para allá los papás buscarlo al colegio, ¿verdad? Tenían que estar enfrente, en un lugar específico de la escuela. Pues déjame decirte que el testimonio que está escrito en un libro, que fue lo primero que recibí cuando fui a esta parroquia, que me llenó, bueno, lloré toda la noche leyendo los testimonios de estos niños, era que una de las niñas, cuando, bueno, todo ya, la profesora dice, listo, vámonos ya, y una de las niñas estaba en el quinto cielo, estaba arrodillada con los ojos cerrados y no oía nada. Entonces la profesora duró un poquito más hasta que tuvo que tocarle y decirle, bueno, ya no tenemos que ir, vamos a regresar mañana, y así sigues hablando con Jesús. Pero la niña dicen, profesora, es que Jesús ahora mismo está abrazando a cada uno de mis amiguitos, lo está apretando en el pecho, ¿verdad? Ya veía a Jesús que salió de la hostia, y ya lo veía con descalzo, con una, ¿cómo se llama? Con algo muy sencillo, blanco, y veía que Jesús abrazaba a cada niño, lo cargaba y le daba un beso, y ella estaba esperando que él terminara de darle un beso a todos, ¿verdad? Y entonces todos los niños que estaban oyendo a la niña llorando y contando lo que Jesús estaba haciendo, estaban tan entusiasmados, todos los niños, que entonces se empezó a llenar de niños. Y esa hora de adoración de los niños es donde más niños hay. Yo nunca había visto tantos niños y me llenó de gozo. De ahí fue que empecé yo como misionera a incluir los niños a través de testimonios que leí y que vi. Me fui a la hora de adoración a estar con los niños y yo decía, Dios mío, y ellos se quedan arrodillados, 5 años, niños de 5 años, arrodillados todos. La hora, ya se sientan ahí en el piso, pero con una reverencia que solamente la gracia. Entonces, el testimonio entre ellos, entre los niños, entonces muchos niños pues se anotaron para adorar. Entonces, miren lo que el Señor puede hacer, porque es que el Señor hace todo. Entonces, miren cómo el Señor permitió esa gracia y dio ese milagro, porque quiso, le pareció muy bien. Y me parece, yo creo que la verdad que nosotros como católicos tenemos toda la riqueza. Tenemos a Jesús vivo, tenemos a Jesús en la hostia, tenemos a nuestra madre, tenemos todo lo de la iglesia, todos los sacramentos. Y qué pena que no tenemos esa conciencia de esa gracia tan grande que tenemos. Entonces es hora de que vivamos nuestra fe a profundidad, de que realmente demos testimonio a tiempo y a destiempo, de que la Navidad no es regalar para aquí y para allá, la Navidad es Jesús. En el cake, tú sabes que se me ocurrió en una de estas Navidades poner un nacimiento, que yo invito a toda la familia que están escuchando, ¿no? Y a todos, ¿no? De que pusimos pues busqué no sé cómo le dicen, un cake, un bizcocho, una tarta, como le digan, como la de cumpleaños, ¿verdad? Y yo mandé que le pusiera feliz cumpleaños Jesús, le puse globo, le puse el nacimiento encima de niños, bien bonito que encontré, bien lindo, con Jesús ahí en el centro. Y entonces todos los niños de mi hermana y todos cantamos feliz cumpleaños a Jesús. Y me parece, y ese era el centro de la cena de Navidad. Entonces me parece, desde ahí ya lo hicimos como una tradición en mi familia. Y me parece que es algo muy especial, porque los niños entienden el cumpleaños, entonces sí entienden que el centro, el regalo, que le vamos a regalar a Jesús en esta Navidad. ¿Verdad? Y cada uno escribe una cartica de lo que le va a regalar a Jesús. Voy a rezar el rosario, le voy a visitar la capilla, voy a hacer esto que le agrada a Jesús, qué lindo hacer eso. Así que hoy lo invitamos, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestra Madre y San José, de que nuestra familia de verdad viva de una intimidad profunda con Jesús en esta Navidad y que sea algo que hagan siempre como familia. Así que, eso es lo más importante de este programa de hoy, sin duda. Yo quiero mencionar también otra cosa que no hemos mencionado, y es que el Señor es tan y tan bueno que aún para aquellos que dudan dentro de su propia iglesia, me parece a mí que el Señor ha hecho esto para nosotros los cristianos, precisamente.
los que hemos oído de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El Señor ha hecho muchos milagros eucarísticos a través de la historia de la Iglesia. Y hoy día, lo más impactante es que como hoy día existen las herramientas científicas para comprobar, estudiar cosas, hay algunos milagros eucarísticos donde la hostia se ha convertido en carne y de corazón, de tejido de corazón, y el vino se ha convertido en sangre. Entonces se ha sometido a estudios científicos y la ciencia ha confirmado que es carne y que es sangre. Sin embargo, no puede explicar cómo ocurrió eso. Entonces yo quería invitar a los que están escuchando que cuando tengan la oportunidad hagan un Google de pongan milagro eucarístico Argentina. Hay un milagro que a mí me ha impactado mucho, que ocurrió en Argentina, que no creo que esté totalmente aprobado todavía, estaba en un estudio por muchos años, pero hay unas charlas que da el profesor Ricardo Castañeda. Entonces, él ha dado muchas charlas a través del mundo porque él es un científico que se ha dedicado a estudiar estas cosas y la iglesia lo ha utilizado para hacer algunos de estos estudios científicos. Y él era uno que era ateo, hasta que no dio esto, luego entonces se convirtió. Y él ha dedicado su vida, pues entonces, a promover estos milagros, el conocimiento sobre estos milagros eucarísticos. Entonces, si uno pone en Google milagro eucarístico Argentina, Ricardo Castañeda, o en YouTube, mejor dicho, puede ver un video completo de una de las charlas de él, donde él va paso por paso describiendo cómo fue que se estudió ese caso y lo impactante de los resultados y quiénes son los científicos que estudiaron este tejido que se les estaba mandando a su laboratorio. Ellos no sabían ni siquiera de dónde venía y ellos dieron un reporte y luego fue que descubrieron que era un pedacito de la Eucaristía que se había transformado en carne. Entonces es muy interesante ver ese video, el que lo pueda poner en Google se va a quedar impactado verdaderamente. Y el Señor está haciendo, yo creo, todas esas cosas, especialmente en los últimos años, como que se han multiplicado estos fenómenos, y creo yo que es precisamente para llamar a los mismos cristianos a volver a la fe en la Eucaristía, porque la gente está perdiendo la fe hoy día. Y también por el miedo también a lo que estamos viviendo con el COVID, toda la situación económica y todas las cosas, pero Dios no nos deja solos, estamos con Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra medicina, Él es el Señor de señores. No dejemos de ir a misa físicamente, no dejemos de recibirlo en la comunión, que el Señor nos protege. El Señor nos protege, Él es el médico, no podemos dejar a un lado al Señor por miedo, más bien traer en nuestra oración ese miedo, pedirle al Señor que nos dé la gracia. Yo estoy yendo con mi familia a misa, yo estoy en Carolina del Norte, y en la parroquia que voy, San Mark, pues tuve pues una belleza, todos recibimos al Señor diariamente y ha sido, como testimonio le digo que ha sido pues una tremenda bendición a pesar de la pandemia. Y creo que lo que nos ha dado sin duda fortaleza y la gracia de estar en paz en medio de la tormenta de lo que está sucediendo en el mundo hoy día. ¿Es verdad? Entonces le doy gracias al Señor por esa gracia tan tremenda. Y como decías tú, también me recordaba al beato Carlos Acutis que el Señor nos regala a la iglesia, que esté joven en su edad, ¿verdad? Como joven, como él también, pues recopiló muchos milagros eucarísticos, que yo en las capillas le estamos poniendo todos los jueves, en la capilla de oración perpetua que el Señor ha ido abriendo en los diferentes países, pues vamos poniendo el milagro, ¿verdad? Los milagros eucarísticos que él mismo, el Señor a través de él recopiló para todos nosotros. Hay muchos milagros eucarísticos. Así que sí, como dijo nuestro querido hermano José, el testimonio de Ricardo Castañón o Castañeda, yo creo, no me acuerdo si es Castañón o Castañeda, él por ejemplo, recuerdo a él, a este científico, que él decía que después que él vio, porque él miró por el, ¿cómo se dice? Por el... Castañón. Por el, pues él vio cómo el tejido estaba vivo, cómo palpitaba el tejido de la hostia, y él dijo que después que él vio eso, él no deja de ir a misa, aunque él viaje donde quiera, lo primero que él hace
es ir a la misa. Él va a misa diario. Dice, si ustedes hubieran visto lo que yo vi, cómo era un tejido vivo, humano, yo no podía, o sea, después que mis ojos vieron eso, no dejo de comulgar diario y de ir a misa diario. Entonces, la verdad es que es un misterio hermoso, la locura del amor de Dios, definitivamente la locura del amor de Dios por sus hijos, que se queda así por amor a todos. Así que bueno, damos gracias al Señor por este programa. No hay nada más grande, hay muchos papás también preocupados por la pureza de sus hijos, por la castidad, en tanto bombardeo contra la pureza. Hay que estar chequeando los muñequitos, hay que estar chequeando las películas, hay que estar bloqueándole los celulares, teniendo un horario para que si no lo están haciendo hay que hacerlo, que los hijos no estén expuestos pues a tanta pornografía y tantas cosas que le dañan la mente, la pureza a los niños de temprana edad. Pues qué tan importante el estar a los pies de Jesús, que le va dando la gracia de la pureza, la gracia de ser revestido de la gracia del Señor, de proteger el corazón, la mente de los niños y de todo, y de los jóvenes y de todos nosotros. Así que esa es la invitación y yo estoy feliz porque la verdad es que ya yo estoy buscando, ¿verdad?, para hacer algo muy especial con los niños en las diferentes capillas en esta Navidad también, y para que se renueve esa entrega y como familia de acercarse a Jesús en la Eucaristía y de regalar, que Él sea el regalo. ¿Qué le vamos a regalar? Vamos a dejarlo a todos con esa pregunta. ¿Qué le vas a regalar tú a Jesús en esta Navidad? ¿Verdad? Además de que Él encuentre morada en ti, en tu corazón. Oye, un testimonio así, Dios mío, no va, pero no se puede dejar. Castos por Amor, para contarle algo de Castos por Amor, que fue un milagro que vivimos, porque fue un milagro. En una Navidad nos reunimos para hacer algo especial y queríamos hacer algo precisamente con Jesús, o sea, que no se perdiera cuál era el centro, el motivo, la razón de la Navidad. Tenemos Navidad, decía el Papa San Juan Pablo II, todos los días, porque cada vez que entramos a una capilla, tomamos el lugar de los Reyes Magos, tomamos el lugar de José, de la Madre, de estar postrado en adoración ante Jesús vivo en el sagrario. Entonces él decía que todos los días era Navidad. Es Navidad, bendito Dios. Entonces, pues le cuento que queríamos hacer esto. Mi hermana y yo estábamos, ok, vamos a hacer algo especial con el grupo de Castos, vamos a reunirnos y vamos a pasar un niño Jesús, vamos a hacer una dinámica y vamos a hacer un momento de oración alrededor del árbol de Navidad y nos vamos a pasar el niño Jesús para que cada quien le entregue algo a Jesús. Y mira, les comento para que sea una práctica que hagan también en esta Navidad y ¿verdad?, con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo quería un bebé Jesús grande, tú sabes, pero entre buscando, el que tenía mi madre era muy grande, estaba pegado todo el nacimiento, entonces no lo podía cargar yo para allá. Y entonces me recuerdo que una amiga, Carolina de Castos por Amor, dijo, bueno, yo tengo un niño Jesús, no se preocupen, listo. Pues cuando llegamos, yo veo el niño, era tan chiquito, tan pequeñito, que yo estaba triste, desconsolada, y decía, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Hermana, ¿y por qué usted no me dijo que era chiquitico? Porque yo quería un niño grande. Bueno, pero entonces tuve que ofrecerle al Señor mi anhelo de que fuera grande el niño Jesús. Y entonces mi hermana es la que inicia, nos ponemos a orar y mi hermana inicia la oración y seguimos en oración y todos como con los ojos cerrados, bien con Jesús ahí, empezamos a pasarle al niño Jesús y yo oigo a la mamá, mi hermana llorando y yo decía, bueno, está viviendo algo especial mi hermana con el Señor. Cuando ella me entrega a mí el niño Jesús, que era pequeñito y yo agarrando para que no me cayera de tan chiquito, óyeme, la gracia grande era que yo sentía que me pesaba, que no podía agarrarlo con una mano, tuve que agarrarlo con las dos manos. Y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces empiezo yo a llorar y así empezamos a llorar todito. Y al final cuando pudimos hablar era que todos vivimos lo mismo. O sea, todos sentimos que cargamos al niño Jesús y eso mira, todos lloramos. Fue una experiencia maravillosa. Yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? Y también por eso en la Navidad hacemos lo mismo, de que nos entregamos al niño Jesús y decimos que te vamos a regalar a ti en esta Navidad. Y una prima mía que vino a visitarnos, que vive en otro estado, tenía problemas, había ido al médico, había perdido mucho peso porque no podía comer
una serie de cosas y estaba mal, estaba muy mal. Estaba tan delgada que yo me sorprendí mucho, parecía que tenía SIDA, para no decirte de tan delgada, yo le veía tan mal. Y entonces yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Ahora en el árbol de Navidad, que ella no quería, pues no quería estar cerca de la comida porque no podía comer nada. Y yo, vamos a ponerle en el árbol de Navidad y tú le vas a entregar algo a Jesús. Y de paso, pues entrégale también tu salud. Bueno, pues tú no sabes que ella, cuando terminamos la dinámica linda con el Señor, pues ella dijo, yo estoy bien, yo sentí que me quemaba entera y yo sé que Jesús me sanó. Pues ese día comió lo que nunca había comido y yo decía, Dios mío, o sea, fíjense cómo el Señor, todos los detalles, el Señor no se queda sin un detalle, cualquier cariño, cualquier gesto de amor y de cariño a Jesús, el Señor lo multiplica en gracia y bendición. En este caso, Él sanó físicamente a mi prima, ¿verdad? Esta Navidad. Entonces, ¿verdad? Vamos simplemente el Señor nos llama a todos como familia a acercarnos a su corazón vivo en el misterio de la Eucaristía, a vivir una Navidad en profundidad. El sentido y a José por acompañarte. Saludamos a Angélica y a todos los que nos acompañaron hoy. No sé si tú quieras decir en una palabra, pues algo para cerrar el programa. Bueno, yo también quería exhortar a todo el mundo que en estas Navidades meditemos la profundidad de este regalo tan grande que el Señor nos ha dejado a través de su Santa Iglesia, que es la Eucaristía, que es el manjar, es el alimento más nutritivo, espiritual que podemos recibir en esta tierra. Si nuestra meta es llegar a la unión con Jesús, es imposible sin amar la Eucaristía. Amén. Y recordarnos que estamos de paso, que todo es para arriba, el cielo. Así que tenemos que ganarnos el cielo, llevar a muchos también al cielo, y lo tenemos aquí, el cielo entre nosotros, Jesús en el Santísimo. Así que un abrazo grande. Saludamos a todas las familias de Castros por Amor y a todas las familias que están oyendo este programa, y damos gracias al Señor por esta invitación que hoy nos hace de acercarnos a su presencia como familia y en familia. Así que un abrazo grande y sigamos creciendo en el amor. Paz y bien. Paz y bien, bendiciones. Un gusto estar con todos. Su amor me ha alcanzado como un abrazo, me ha transformado en una nueva criatura, me ha dado la libertad